Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Sinceramente me siento contento, hermanos, porque nos ha dejado un grande, nos ha dejado alguien que va a poder interceder por nosotros desde el cielo. Y el hecho de que nos haya dejado el padre Manuel Carreira, sacerdote jesuita de verdad, que trabajó en la NASA, físico, doctor en física, y uno de los codescubridores del neutrino, unas micropartículas que atraviesan todo el universo, incluidos nuestros cuerpos, el planeta Tierra. Era un hombre excepcional. Era un hombre maravilloso, hermanos. Y fue una de las personas de las cuales se sirvió el Señor allá en el año 2010, cuando lo conocí en persona, para abrirme los ojos a la fe. Porque yo estaba enclaustrado en mi racionalismo cientificista, que acaba siendo irracional. Porque, os lo aseguro, hermanos, quien es ateo no por ciencia, sino por fe. Tiene la creencia de que Dios no existe, pero no lo sabe por ciencia. En cambio, el creyente, que también tiene fe, constata que es algo completamente armonioso con las certezas científicas. Estoy deseando, hermanos, grabaros este vídeo, de verdad, porque es algo que para mí es fundamental. Por eso amo tanto la fe católica, porque es completamente, no solo compatible, sino amplificadora de la ciencia. La fe católica da respuesta cierta a aquellas preguntas que se plantea el ser humano y son, de suyo, imposibles de responder por el método científico. En este vídeo, hermanos, os quiero hablar de qué es la ciencia, qué es la fe y por qué ciencia y fe son compatibles. Y como decía Juan Pablo II en Fides et Ratio, son como dos alas sin las cuales una de las dos el hombre no puede volar. Pues antes de nada, hermanos, os pido por favor que os unáis a esta breve plegaria por el alma del padre Manuel Carreira, para que el Señor lo tenga en su gloria y lo purifique de todos sus posibles pecados que hubiese podido tener en vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Los muertos de Dios descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta oración. Me alegra de corazón que unos cuantos hayamos rezado por este bendito sacerdote. Y muchísimas gracias si tú no eres creyente y has aguantado hasta este momento del vídeo. Porque de verdad, lo que voy a contar aquí, para mí es tan fundamental, tan importante, que por eso estoy tan contento. Porque el hecho de que el Señor haya llamado a este sacerdote me hace hablar de esto, aunque hay un montón de temas de los cuales estoy deseando hablar desde hace tiempo, pero creo que esto es algo excepcional y vamos a entrar en harina, hermanos. ¿Estáis listos? Vamos allá. Veréis, existen dos modos de conocer para el ser humano. Dos modos de conocer. ¿Sabéis cómo se llama la ciencia filosófica que estudia qué es el conocimiento? ¿Cómo conoce el ser humano? Tiene varios nombres. Normalmente se le conoce como teoría del conocimiento, aunque también se le puede llamar gnoseología, con G delante, ¿no? Gnosos. Es una rama de la filosofía.
¿Qué es la verdad? ¿Cómo se puede conocer? ¿Qué verdades no puede conocer o sí puede conocer el ser humano? Etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá de esta, existe la protefilosofía, como decía Aristóteles, la primera filosofía, llamada metafísica. Algunos me lo habéis dicho, metafísica, eso es algo esotérico. No, 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 no. Nada tiene que ver. Es una rama científica de la filosofía que estudia mucho más allá de qué es el conocimiento. Estudia el sumum, lo más alto, a lo que se puede llegar a conocer racionalmente sobre la realidad, como es el ente, el ser, el ente, las entidades. ¿Qué es una entidad? ¿Qué tienen en común unas con otras? Esto, hermanos, es, como os digo, la cima de la metafísica, perdón, de la ciencia. ¿Qué es la ciencia, hermanos? Conocida en Grecia como episteme. De ahí conocimiento epistemológico o epistémico de la realidad, es decir, científico. La palabra ciencia viene del latín scientia. Pues muy sencillo, hermanos, muy, muy sencillo. Acordaos para siempre. La ciencia, la episteme, es el conocimiento cierto por causas. Conocimiento cierto, es decir, verdadero, es decir, certero, indubitable, por causas. Ya sea por demostración o ya sea por deducción. A veces un conocimiento cierto por causas lo es porque es demostrable. Otras veces lo es porque es deducible. Pero es que no son solo los conocimientos científicos, es decir, ciertos por causa, los que son ciertos. También hay otro método de conocimiento para el ser humano, que es la fe o la confianza. ¿Cómo podríamos definir a este método, medio, manera, modo de conocer del ser humano? La fe. Pues de esta manera, conocimiento cierto por confianza. Os voy a poner un ejemplo que vais a entender todos de un conocimiento cierto por confianza que tenéis. Mi madre me ama. O incluso más allá, si tenéis hijos, amo a mi hijo. ¿Tú puedes demostrar que tu madre te ama? ¿Puedes demostrarlo? No. No se puede demostrar, es de suyo indemostrable. Porque el amor supera la razón. Y porque el cómo funciona el amor de una madre excede la razón. Y porque a ti no te hace falta demostrarlo para saberlo. Es el conocimiento cierto por confianza. O otro ejemplo más sencillo. Todos vamos a un restaurante alguna vez, nos pedimos lo que sea, y yo no puedo demostrar, no lo puedo demostrar en ese momento que no me han envenenado el plato. Y sin embargo me lo como. Pero bueno, ¿cómo es posible que tú te comas un plato si no tienes el conocimiento cierto por causas, es decir, conocimiento científico, es decir, demostrable? Pues es sencillamente porque utilizas tu segundo método de conocimiento, que es la fe, la confianza. Por la palabra fe podemos entender dos cosas. Por un lado, método de conocimiento. Por otro lado, el depósito de la fe. Es decir, aquel conjunto de verdades que tiene un credo concreto. Cada religión tiene su propio credo. Cada religión tiene su propia fe. Pero solamente una es verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? ¿Porque yo sé que todas las religiones son falsas menos una? Por la sencilla razón, hermanos, de que solo hay una que no contradice la razón. Es una frase excelsa del Papa Benedicto XVI. La verdadera fe es la que no contradice la razón. Es decir, que honradamente ante Dios yo puedo asumir una verdad de fe, una verdad por ese método de conocimiento, siempre y cuando no contradiga la razón. En todos los ámbitos, en todos los niveles, hermanos. Más o menos queda claro lo que es la fe
y la ciencia, ¿verdad? Y dentro de la ciencia hay varios tipos, en concreto tres grandes ramas fundamentales, en función del objeto de estudio que tengan. Si estudian objetos materiales, se llaman ciencias empíricas, que son las más susceptibles de la demostración. Si estudian realidades humanas, se llaman ciencias humanas, como la psicología, la historia, la literatura, la filosofía. Parte de la filosofía, porque hay otra parte que está en esta tercera, que son las ciencias formales, que no estudian cosas materiales, sino que estudian cosas inmateriales, realidades inmateriales, llamadas entes de razón, como por ejemplo un triángulo equilátero. Nunca has visto, y yo tampoco, con tus ojos, nunca has conocido un triángulo equilátero material. ¿Sabes por qué? Porque si te acercas con un microscopio o un microscopio electrónico, constatarás que no existe. ¿Por qué? Porque constatarás que todos sus vértices, en la realidad, no son una línea recta, no son, sino una irregularidad microscópica. Ya sea en papel, ya sea en una pizarra, ya sea en una pantalla de ordenador, ya sea impreso, ya sea un triángulo de madera. Eso es una representación de una formalidad, de un ente de razón, de una realidad inmaterial, que se llama triángulo equilátero. Triángulo de 3 lados iguales con 60 grados en cada uno de sus ángulos. Ese objeto es una entidad de razón, es una inmaterialidad a la cual tú y yo tenemos acceso en virtud de nuestra propia alma, en virtud de nuestro ser, al mismo tiempo que materiales, inmateriales. Otro un poquito más difícil de entender, el concepto de no existe en la realidad, hermanos. Paraos a pensarlo. Cuando vais por la realidad, viendo, contemplando objetos, personas, todo es afirmación. Árbol, coche, color, grande, no sé qué. Todo es afirmación, todo es dación. De dar, todo se da. Pero no existe la negación en el mundo material. La negación es un concepto de el ente espiritual, es un ente de razón que tienen en sí los entes inmateriales, o como nosotros, que son al mismo tiempo materiales e inmateriales. Un montón de cosas os podría contar, hermanos, sobre todo esto. A mí me encanta, de verdad, me fascina. Mi corazón con lo que más fuertemente late es el corazón de Cristo, y su amor, su magnificencia, su humildad y su poder. Pero probablemente después, si tuviese que decir algo que me fascina en este mundo, sería la reflexión racional, científica, filosófica sobre el mundo, sobre Dios y sobre el alma, el ser humano. Hermanos, conocí a Manuel Carreira en el año 2010 y volví a reencontrarlo en el 12. En el año 2010 era un joven universitario completamente cerrado a la fe. Y este señor me dio una lección, porque me demostró que, teniendo fe, aún así, sabía más ciencia que yo. Me dio una lección científica. Porque yo le dije en un momento dado, fui a una de sus charlas, le dije en un momento dado, en persona, de tú a tú, en los pasillos, le dije, es imposible que exista Dios. Es incompatible con la ciencia. Y me dijo, no digas tonterías. Algo así me dijo. Fue una frase fuerte. Eso es una tontería. No recuerdo exactamente. Pero a mí me dejó impactado. ¿Es una tontería? Y es que me lo estaba diciendo un señor que trabajaba en la NASA. Me lo estaba diciendo un señor que tenía de científico 10.000 veces más que yo. Y es que, como decía Louis Pasteur, este excelso científico del siglo XIX francés, un poco de ciencia te aparta de Dios.
mucha ciencia te aproxima a él. ¿Sabéis por qué, hermanos? Por la siguiente razón, hay muchas razones, pero esta me encanta. Mirad, todos tenemos una serie de preguntas, todo ser humano, una serie de preguntas cuya verdad no se puede saber por el método científico. Date. No se puede saber por el método científico qué es el amor. No se puede saber por el método científico cuál es el propósito de mi vida. No se puede saber por el método científico cuál es el origen del universo. Me diréis, ¿el Big Bang? No, ese no es el origen. El origen, ¿cuál es el origen del Big Bang? Te estoy preguntando por ese origen. ¿Cuál es el origen del Big Bang? No se puede saber científicamente cuál es el origen de la vida. Es un gran misterio. Los 3 grandes misterios del cosmos, hermanos. Irresolubles por el método puramente científico, porque están más allá del propio universo. Sus causas. ¿Por qué se creó el universo? ¿Por qué y cómo se creó la vida? Es un misterio a día de hoy. No se puede repetir en los laboratorios. Han intentado hacer experimentos con electricidad, con moléculas que en principio son creadas por la vida, pero no. Han intentado reproducir células y son incapaces, los científicos. Alguno dirá, bueno, a lo mejor dentro de un tiempo sí. No, no se podrá, hermanos, porque lo que es la vida no es algo material, hermanos. Por eso, Aristóteles decía que las plantas, los animales y el ser humano tenían alma, ánima, es decir, vida. Tienen vida, porque tú, si tomas un cuerpo vivo e instantáneamente después muere, físicamente, molecularmente, atómicamente, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es un misterio. Es un misterio, hermanos, porque la vida en sí no se sabe cómo fue creada. No se tiene ni idea. Hermanos, hay varias hipótesis, como también hay hipótesis que no es hipótesis, es tesis, el Big Bang. Sabemos científicamente que ese es el origen del universo, pero no tenemos ni la más remota idea, ni nunca lo vamos a saber, cuál fue el origen del Big Bang. Y hay otra tercera cosa que sucedió en el universo, que es el surgimiento del ser humano, que es un ser completamente distinto a los demás, porque además de ser material y de estar vivo, también conoce realidades inmateriales. Todas esas preguntas que os decía, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Qué hay más allá del universo? ¿Quién creó la lógica? ¿Cómo se creó la lógica? ¿Por qué no existe otra lógica? No son respondibles por el método científico. A lo más a lo que podemos llegar filosóficamente es que ha de haber un ser creador. Mirad, hermanos, el universo o surgió de nada, o surgió de algo, o surgió de alguien. No hay más opciones. Podemos añadir una cuarta que sería ninguna de las anteriores. Pero, por favor, que alguien me diga si puede existir algo que no sea nada, mejor dicho, que sea nada, que sea algo o que sea alguien. ¿Puede existir alguna realidad que no se encasille dentro de estas 3 posibles entidades? Nada, algo, alguien. ¿Un meta-alguien? Dios. El universo no pudo surgir de la nada, hermanos. Porque de la nada, nada. Y el universo no pudo surgir de sí mismo. Porque lo que no existe no se puede dar a sí mismo la existencia. El universo no pudo surgir de otra cosa, de otro algo anterior. Porque entonces cabría preguntarse por qué ese otro algo surgió. El universo tuvo que ser creado. La causa de la existencia del universo debe de ser algo que es superior a ese universo. Y algo ontológicamente superior a algo es alguien. Es decir, alguien tuvo que crear el Big Bang. Alguien tuvo que ser la causa del Big Bang. Y esto es algo completamente compatible con la ciencia. Porque nosotros, cuando empezamos a analizar en profundidad el cosmos, hermanos, descubrimos que hay unas 42 o 43 constantes. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Por ejemplo, la fuerza electromagnética.
que es 10.000 veces más fuerte que la fuerza de la gravedad. Y no es 10.001, ni 9.999, es 10.000. O la fuerza nuclear fuerte, que es 140 y tantas veces más fuerte que la electromagnética. No quiero detenerme en qué es cada una de estas fuerzas, porque podéis buscarlo por vuestra cuenta, pero son 3 de las 4 fuerzas fundamentales que hay en el universo, junto con la nuclear débil. Pero vamos, en resumen, la fuerza electromagnética es la que hace que se repelen las partículas subatómicas que tienen la misma carga. Electrones con electrones se repelen. ¿Por qué mi mano no atraviesa mi puño? Porque mi puño tiene electrones en la superficie, mi mano también, y se repelen, y no puedo atravesar. No es porque sea un sólido, hermanos, porque los átomos son profundamente huecos. Entonces, realmente, la teoría dice que si infinitas veces hiciéramos así, una de cada infinitas veces atravesaríamos. Porque coincidiría que todos los núcleos no se tocarían entre ellos. Sé que esto es complejo, hermanos, pero esa es la fuerza nuclear, perdón, esa es la fuerza electromagnética, la que hace que se repelen los que tienen el mismo signo. ¿Y cuál es la fuerza nuclear fuerte? La que hace que se unan los que tienen el mismo signo. Por eso los núcleos atómicos que tienen todas las partículas, los protones, carga positiva, aunque los neutrones también están, pero no tienen carga, esa unión entre los protones no sería posible en virtud de la fuerza de electromagnetismo. Por eso hay otra fuerza superior, que se llama fuerza nuclear fuerte, que es 147 o 43, no me acuerdo, veces más fuerte que el electromagnetismo. Bien, es una constante del universo. Son varias constantes las que hay. Constantes que siempre son igual, hermanos. Siempre son igual. Y si solo una de esas constantes fuese alterada mínimamente, no podría existir el ser humano. Hay una cosa, hermanos, que se llama el principio antrópico. Antrópico. Andros, en griego, significa hombre. Por eso, antropología es la ciencia del hombre. Aunque hay muchas antropologías y algunas nada tienen que ver con la verdad. Pues bien, el principio antrópico afirma, sostiene, y lo podéis leer de forma excelsa y maravillosa en un libro que se llama, de Francis Collins, que se llama La evidencia científica de la fe. La evidencia científica de la fe. Este principio afirma que en virtud de los datos que podemos recoger del universo, sobre cómo funciona, sobre cómo es, cómo se concatenan unos hechos a otros, podemos pensar y podemos incluso afirmar que el telos, es decir, la finalidad, es decir, el propósito de la existencia del universo, es que apareciese un ser como lo somos nosotros. Un ser que es distinto a todos los demás que conocemos en este mundo. Porque es un ser, como decía un profesor mío en la carrera, fronterizo. Es un ser que está entre el mundo y Dios. Es un ser que puede conocer el mundo y puede desear el mundo y también puede conocer a Dios y desear a Dios. Es un ser que tiene inscrita en el corazón la pregunta sobre el sentido de su vida y la pregunta sobre la existencia de Dios. Es un ser que quiere saber la verdad sobre Dios. Pero como decía Sócrates, 300 y pico años antes de Cristo, es imposible que el hombre conozca a Dios, a no ser que Dios se le dé a conocer. A no ser que Dios venga a este mundo y se le dé a conocer. ¿Por qué sé que todas las demás religiones son falsas? Porque se puede demostrar racionalmente, científicamente, que son invenciones de la mente humana. Todas, hermanos, todas. Y se puede saber con certeza porque, entre otras razones, son incompatibles algunos de sus planteamientos con la razón. Por ejemplo, el Islam afirma que Dios puede ser bueno y malo al mismo tiempo. ¿Existe una irracionalidad mayor? ¿Existe una ofensa mayor a Dios? ¿A la sabiduría, a la bondad, a la justicia, a el ser amoroso que es Dios? Ellos afirman que puede condenar a un justo y puede enviar al paraíso a un malvado que no se arrepiente. Por un lado, parecen muy justos y quieren establecer la justicia a fuerza de la espada,
pero por otro lado, su Dios es injusto. Puede ser bueno o puede ser malo. Piensan que solamente Dios puede hacer el bien es una limitación para su omnipotencia. Craso error, que cuando uno se pone a analizarlo racionalmente, estrictamente, descubre que no es cierto. El resto de religiones, hermanos, incluso las más cercanas a la católica, albergan siempre algún tipo de error racional, algún tipo de contradicción con la razón. No existe, hermanos, os lo puedo asegurar, porque estuve luchando contra la Iglesia varios años antes de encontrarme con el Señor en la confesión y de asumir, reconocerle como verdadero Dios que colmaba todos mis anhelos. Os puedo asegurar, hermanos, que no existe ni una sola contradicción entre la fe verdadera y la razón. Precisamente, la fe, precisamente la verdadera religión, lo que hace es dar verdadera respuesta a todas aquellas preguntas que decíamos antes, las cuales no se pueden responder con la sola razón, las cuales solo se pueden responder verdaderamente por Él. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Estar con Él eternamente. ¿Cómo es Él? Él ha venido a decírnoslo. Por eso afirmo, como me dijo un profesor maravilloso en la carrera, que el cristianismo, o catolicismo, que es lo mismo, es la única religión que no es una religión en sí, estrictamente, porque es la única que ha sido revelada por Dios. Es la única que no se ha inventado el hombre. ¿Sabéis, por ejemplo, un dato, ¿Sabéis, por ejemplo, de qué año datan los manuscritos más antiguos que tenemos sobre Platón? La República, otros libros. Los más antiguos, ¿Sabéis de qué año? ¿De qué siglo? Aproximadamente siglo VII, es decir, 1000 años después de que él lo escribiera. Y cuando tú vas a tu librería y te compras un libro de Platón, nadie pone en duda de que eso es lo que dijo Platón. 1000 años después. ¿Y sabéis cuántos manuscritos se conservan de Platón? El resto son copias que, por cierto, hicieron los monjes católicos en las universidades católicas creadas por la Iglesia para potenciar el conocimiento científico de la realidad con esas primeras 4 carreras: medicina, matemáticas, teología y derecho. Pues apenas tenemos unas 20 copias manuscritas. Y, hermanos, hay otros tantos autores clásicos, los cuales tenemos... Bueno, tengo aquí, por ejemplo, este libro maravilloso, maravillosísimo, Metafísica de Aristóteles. Esto es el sumum, hermanos, de verdad. O sea, esta rama del saber racional del hombre, esta rama de la ciencia, es para mí la más maravillosa, en la cual Santo Tomás de Aquino profundizó muchísimo. Pues bien, esto, hermanos, lo escribió Aristóteles, sí, ok, pero es que el manuscrito de esto lo tenemos 1100 años después. Y así con todas las obras de la antigüedad, gracias además a los monjes católicos, los cuales a su vez lo tomaron gracias a algunos árabes que lo tomaron de Grecia y llegó a España por la Escuela de Traductores de Toledo. Bien, ¿sabéis cuántos manuscritos se tienen del Nuevo Testamento? No se tienen 100, no se tienen 300. Se tienen 5.600. 5.600 trozos, manuscritos, que denota la antigüedad, que denota la autenticidad, porque cuando alguien copiaba, y algo tan serio, no iba a hacerlo de cualquier manera, al contrario, se esforzaba por ser un copista bueno. Hay errores, evidentemente, pero lo sabemos, y sabemos cuáles son los errores, a través de comparar unos textos con otros. Pues tenemos 5.600 manuscritos del Nuevo Testamento, hermanos. Y el más antiguo no data de 1000 años después. El más antiguo data del año 120 aproximadamente. Una frase del Evangelio de Juan. Si no recuerdo mal, está en el capítulo 17.
En fin, hermanos, no quiero ahora explayarme sobre la veracidad, la historicidad de aquello que escribieron tantos hombres testimoniando su experiencia de Jesucristo. Tan solo quiero deciros que la fe católica es la verdadera, la única verdadera, porque es aquella que no solo no contradice la razón, sino que además la potencia, la fomenta, la impulsa. Y así lo ha hecho toda la historia. Es lo que os quería decir. La verdad es que me he quedado muy a gusto, hermanos, porque para mí este tema es capital, y más hoy en día, cuando tantas personas dicen tantas tonterías al respecto de la incompatibilidad posible, que en realidad es imposible, entre ciencia y fe. Entre ciencia y fe. No, hermanos. De hecho, el propio catecismo afirma que el hombre puede conocer con certeza la existencia de Dios. Lo que no puede conocer es la naturaleza de ese Dios que existe. No puede conocer por sí mismo, por ejemplo, que es un ser trino. Eso solo lo puede conocer después de que Dios se lo haya revelado. Por cierto, es una, no voy a decir prueba, pero es un indicio fuerte de que la nuestra es la verdadera, porque ¿a qué hombre se le va a ocurrir algo así? Que Dios es uno y trino, que es una trinidad amorosa, eterna, infinita, que no puede ser el Padre sin el Hijo y el Hijo sin el Padre, y que el Espíritu Santo también. Quieren ser uno en su propia persona, asumir a los otros dos. Es un misterio enorme. Si queréis os hago un día un vídeo sobre la Santísima Trinidad. Es un tema que me apasiona también. Y nada, hermanos, solamente darle gracias a Dios por la vida de este sacerdote. Es lo que quiero hacer en este vídeo, que a mí, sinceramente, me abrió los ojos, ¿no? Luego he podido ver varias charlas suyas, así como la de otros, que os pondré en la descripción del vídeo, pues varias personas, como Manuel Alfonseca, doctor, también en matemáticas o en informática, no lo recuerdo, perdonadme, porque sabe de todo el hombre, es una eminencia, o el fallecido también sacerdote Pablo Domínguez, que era un ser excepcional, cuya charla, La crisis de la razón, creo que es de obligado visionado para todo católico. Perdonadme que me haya extendido, bueno, media horita. No está mal dentro de lo que cabe. Pero de verdad, hermanos, que para mí este tema es simplemente maravilloso. Y me habla de un Dios que sabe hacer perfectamente las cosas. Me habla de un Dios que deja pistas de su existencia por doquier, para que el que le busque le pueda encontrar, y para que el que no quiera buscarle no lo pueda encontrar. Eso me lo dijo un sacerdote una vez, a tenor de la sábana de Turín, el santo sudario donde estuvo el Señor, ¿no? Y la sínode, perdón, el sudario es el Oviedo, lo que cubrió el rostro solo, que está en España. Me dijo que la sábana santa era un objeto que contenía las suficientes luces para que quien quisiera creer pudiera hacerlo, y las suficientes sombras para que quien no quisiera creer no lo hiciese. También podemos hacer un vídeo un día de la sábana santa, porque es que este sacerdote me dio una charla de 5 horas y media sobre el tema, y tengo ahí los apuntes, y es un tema fascinante, hermanos. En fin, creo que han quedado claras bastantes ideas. 1, fe y razón, si son verdaderas ambas, son compatibles, porque ojo, también hay razones, hay ciencias que no son ciencia, Por ejemplo, hay una teoría que dice existen muchos universos, la teoría del multiverso. Pues bien, eso es ciencia ficción, porque es indemostrable, porque tú no me puedes decir esto es ciencia y no usar el método científico. Y así tantas otras teorías, que vemos hoy en día por doquier. Esto es ciencia. No, señor, esto no está demostrado. O sea, a lo que tiene que ser ciencia, no lo usan como ciencia. Un ser humano, perdóneme usted, es un ADN nuevo. Desde que hay fecundación
Hay un ser humano, aunque está en una etapa de un desarrollo distinta a otras etapas del ser humano. Pero científicamente sabemos que es un ser humano, único e irrepetible. Y que sabemos que tú empezaste a ser cuando se dio esa fecundación. De modo que afirmar que un embrión recién fecundado no es un ser humano es acientífico, es anticientífico. Y se toma por ciencia. Algo que es una absoluta creencia falsa, porque es contraria a la ciencia, se toma por ciencia. O sea, yo a veces pienso que vivimos en el mundo al revés, y es verdad, hermanos. Esto solo lo puede solucionar el Señor. Y la verdadera fe, que es precisamente aquella que no contradice la razón en nada, se toma por falsa, se toma por una más de tantas. Los que quieren hacer de la Iglesia Católica una más de tantas. Aquel que afirmó que todas las religiones son queridas por la voluntad de Dios. ¡Ay! ¡Qué gran mentira! ¡Qué gran engaño! ¡Qué gran ingenuidad! ¡O qué gran maldad! ¿Quién afirmó eso? Ha quedado claro eso. Ciencia y fe son compatibles, si son verdaderas. Y también ha quedado claro que no todo conocimiento verdadero es demostrable. No solamente aquello que conocemos por la fe no es algo demostrable, sino también lo que se llaman primeros principios del conocimiento o axiomas. Por ejemplo, A es igual a A. O por ejemplo, A no es no A. A no es no A. Eso son primeros principios del conocimiento que son indemostrables porque, decía Aristóteles, son autoevidentes. Hay cosas que yo afirmo en el canal que son evidentes, autoevidentes, hermanos. Pero vamos a dejarlo aquí porque creo que es lo que el Señor me pide. Pues nada más, hermanos, espero que disfrutéis mucho los vídeos que os dejo en la descripción, de verdad, os recomiendo verlos todos, porque son maravillosos, y espero que todo esto os ayude a conocer, seguir, amar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.